Muy buen día con todos. El día de hoy nos encontramos con el congresista peruano, el congresista electo de más que nada de la región Huancavelica, con más de 9.849 votos de esta región, y actualmente está cumpliendo las funciones aquí. El día de hoy quería preguntarle a usted, congresista, ¿cómo es su trayectoria actual en esta línea que tiene durante esta función? Muchas gracias, estimado Xavi. Desde ya los saludos a sus televidentes, a la opinión pública que usted lo tiene informado, y agradeciendo esta oportunidad, debo manifestar que efectivamente como ciudadano, como peruano, proveniente de la región huancavelica, ilusionado de poder haber tenido la idea de por lo menos generar algunos cambios dentro de la estructura del país a través de las propuestas legislativas y sobre todo cuando ganamos como partido las elecciones generales del año 21, pero sin embargo nos hemos encontrado un ambiente desfavorable, uno por haber llegado de repente tan solamente casi 40 congresistas y frente a los 130 éramos la minoría, y ello nos ha permitido a que el gobierno no se desarrolle como tal, constantes observaciones, constantes limitaciones a raíz de las censuras, de las críticas y los acuerdos que estaban dentro del Congreso eran pues casi para poder desacreditar y desestabilizar el gobierno que se había instalado en el año 21. Correcto, congresista. Uno de los proyectos que puedo observar es que usted está planteando lo que es la derogación sobre la censura, más que nada, también sobre Pedro Castillo. O sea, hemos visto de que el gobierno muchas veces se había truncado. ¿Usted cree de que esto va a poder favorecer al pueblo o va a poder equilibrar más que nada los poderes del Estado, tanto como el legislativo como el ejecutivo y demás? Mira, dentro del Congreso estamos integrando 130 parlamentarios, de los cuales la mayoría, bueno, obviamente han estado de repente en esa línea, han gobernado, han participado de los distintos gobiernos que han pasado, y particularmente mi persona, como también los integrantes en su momento de Perú Libre, seguramente hemos llegado por primera vez, ¿no? Hemos ganado las elecciones, la población ha dado su respaldo con algunas propuestas específicas, por ejemplo, una de ellas, de poder cambiar el modelo económico del país a través de la generación de una nueva constitución política del Estado. Y ello, pues, ha sido rechazado por la mayoría parlamentaria. Y eso nos ha conllevado a que se generen las contradicciones. Obviamente habrá habido las debilidades que corresponden al gobierno de Pedro Castillo, y finalmente, pues, conocemos los hechos que ha sucedido, ¿no? La vacancia, y la vacancia también, desde mi punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista de la Constitución Política, del reglamento del Congreso, no se han dado los procedimientos que corresponden. Un claro ejemplo para comparar, la última vacancia que hizo la señora Baluarte, ahí sí se establecieron, se cumplieron las reglas respectivas. Entonces, desde ese hecho, vemos en las organizaciones, por más pequeña que sea un club de madres, generan sus procedimientos. Hay una convocatoria, una asamblea con sus agendas que corresponden dentro de un plazo determinado y luego se desarrolla. Lo del señor Pedro Castillo no ha sido pues como tal, ¿no? Directo se dio una resolución legislativa y bueno, pues empezó se informar luego la votación. Obviamente se podía dar ello, no es posible por emergencia, situación especial. También contempla pues el reglamento del Congreso que en esos casos debe haber las tres quintas partes para poder proceder, ¿no? Es decir, los 104 votos. Y no se llegó a tener 104 votos. Sin una moción, sin nada, directo a la resolución legislativa. Por ello, a raíz de que ha ocurrido estos casos, ¿no? Entonces hemos propuesto que se derogue esa resolución legislativa. ¿Para qué? Para por lo menos que se cumpla ese procedimiento. Entonces, si no se cumple un reglamento, si no se cumple la Constitución, quiere decir que los acuerdos son inválidos automáticamente. Entonces, en el momento estaría aún vigente su cargo del presidente de Castillo para poder ejercer sus funciones, ¿no? En mérito de eso, lo que se ha presentado, estamos a la espera de la Comisión Constitucional y otras instancias que podrían agendar y dar trámite pues este petitorio. En eso consistía ese proyecto de resolución legislativa para poder restaurar las funciones de Pedro Castillo Terrones. Correcto, congresista.
Ahorita que menciona justamente ese tema de lo que es el poder legislativo con el ejecutivo, ¿usted cree de que el Congreso actual está haciendo una correcta función? Más que nada, como hemos recordado, de que hace poco se ha visto la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, grita con el actual presidente José Yeri. Nosotros como bancada socialista, obviamente hemos respaldado la vacancia, pero a la vez nosotros hemos propuesto, ¿no?, a que no sea esa actual mesa directiva que ejerce esas funciones, sino pedíamos el cambio. Incluso hemos puesto una censura, le hemos puesto, ¿no? Pero otra vez reitero, la mayoría parlamentaria pues ahí respalda a la actual mesa y obviamente pues a poder acceder al Ejecutivo. Entonces, si por lo menos esa mayoría parlamentaria entendiera los reclamos de la población, las manifestaciones que se ha visto el 15 de octubre, la Generación Z, entre otros organismos, para poder en algo, de repente, que ellos también sean parte de este proceso de desarrollo de la transición, era, desde mi punto de vista, la bancada socialista, que dentro del Congreso, de los 130, alguien que tenga alguna cualidad de apertura, de consenso, él o ella hubiese asumido la función, ¿no?, del Parlamento y obviamente el encargo del Ejecutivo. Y de esa manera, algo reitero para poder apaciguar las aguas, si se quiere decir con ese término, a nuestra población y se ejecuta pues ese gobierno de transición. Pero hoy, sencillamente, pues quienes han sostenido, han brindado a la señora Boluarte en el cargo casi cerca de 3 años, ellos mismos son ahora que están ejerciendo. Aún más todavía, ahora ya no hay de repente ese control público que se puede hacer, porque tanto el legislativo, que son las mismas personas, ahora está en el ejecutivo, es decir, fuese parte, ¿no? Entonces ya pues mucho más hay de sospechas. Tú mismo vas a fiscalizarte a ti mismo por tus actos, es algo casi no adecuado, no correspondiente, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos pedido y aún seguimos en ese trance y lo seguiremos expresando y seguramente el día miércoles que van a pedir, pues es decir, mañana, ¿no?, la confianza del gabinete, vamos a expresarlo, vamos a reiterarlo, esperando que de repente se presente alguna reflexión de parte de ellos. Más aún, ya este régimen, este gobierno, ya pues ya tiene bajo su responsabilidad la muerte de un manifestante y otros que están de repente también ya en ese camino, porque hay varios heridos, ¿no? Entonces estamos en lo mismo, y siguen las extorsiones, siguen los muertos por este caso, entonces, ¿en qué estamos, no? Correcto, congresista. Uno de los proyectos de ley que me llamó mucho la atención es que usted plantea también sobre el tema del aguinaldo, ya que usted menciona de que los servidores públicos, por ejemplo, el personal de salud, policías y entre otros, reciben prácticamente un sueldo mínimo o un aguinaldo mínimo. Usted plantea, más que nada, por así decirlo, separar o definitivamente usted piensa eliminar esa brecha salarial que hay entre lo que es el sector público con los demás. Bueno, al respecto, de repente, como he hecho adenótico, yo le cuento, ¿no? El año 89, o 89, mejor dicho, 99, ingreso, si quiere ser un trabajo dependiente, ¿no? Antes de ello era independiente, no veía plus aguinaldo, nada, ¿no? Entonces, ese año, curiosamente, ingreso e incluso tema estatal, ¿no? Era alcalde de un distrito y ahí me programan pues el aguinaldo de 300 nuevos soles, del año 99. En la Navidad, 300 nuevos soles. Muy bien, pues algo, ¿no? Y hoy en este año, en julio, igual han aprobado 300 nuevos soles. Pero ¿dónde va, si quiere decir, un poco de análisis? Aquella vez, el pan estaba 20 por un sol. ¿Y hoy cuánto está? 3 o 4, hasta del 2 por un sol. Fíjate esa tremenda diferencia. Entonces el poder adquisitivo completamente ha bajado. Entonces, por lo menos ese es mi razonamiento. Hay que tratar de compensar en algo, hay que darle pues a ese trabajador estatal alguna motivación a través de este incentivo que es el aguinaldo, ¿no? Por eso hemos propuesto un sueldo mínimo, es decir, 1.130 nuevos soles, ¿no? En julio y en diciembre. En algo estaremos aliviando, estaremos sirviendo a ese trabajador. Pero no solamente al trabajador, sino también indirectamente al comerciante, al transportista, porque ese servidor público, ni modo de consumir, se va a ir pues a Chile, se va a ir al extranjero, ¿no? A más de una región, otra región, irá a consumir 130. Entonces, estamos dinamizando la economía ahí mismo, a la población, indirectamente al trabajador. Entonces, eso es mi análisis y por eso para poder equiparar, pero sin embargo,
Hay otras instancias, hay otros regímenes laborales, no sé, pues de privilegio que tienen otro sueldo igual, ¿no? El aguinaldo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la brecha? ¿Dónde está la diferencia? Si la Constitución política nos indica que todos los peruanos somos iguales, nos merecemos iguales derechos, iguales deberes, entonces ahí estamos tratando de equiparar, acercarnos en algo. Es el punto de vista que estoy sosteniendo y estoy proponiendo, y espero que los colegas congresistas igualmente tengan cierto razonamiento, cierta apertura para poder aprobar ese proyecto de ley, y nuestros trabajadores públicos tengan pues ese aguinaldo de un sueldo mínimo en la Navidad, como también fiestas patrias. Correcto, congresista. Hace poco me había mencionado que el día de mañana se van a reunir para lo que es el voto de confianza. ¿Usted cree que con eso la población pueda, por así decirlo, darle más que nada un poco de tranquilidad, puedan bajar lo que es el tema de las protestas, o puede que haya un cambio más o una revuelta más? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Lastimosamente veo al actual gobierno una continuidad de la señora Baluarte, ¿no? Bueno, han cambiado de personas, sí, pues de los cargos, ¿no? Pero el desarrollo de la gestión sigue el mismo, ¿no? En las movilizaciones, la matanza, los heridos ahorita, incluso los han detenido tantos jóvenes estudiantes por más de 3 días, creo. Me parece que ahí antes de recién salieron por completo. Son estudiantes, son jóvenes que efectivamente han empezado a razonar, han empezado a meditar, y no puede seguir pues como tal el Estado de Derecho en el Perú, ¿no? Entonces por eso manifiesta su expresión, que lo han hecho de manera pacífica. Obviamente por ahí habría grupos que se han infiltrado para poder desacreditar y han generado pues toda esta situación, y por eso tenemos resultados de un muerto y los heridos, ¿no? Entonces, si no hay un cambio, veo que esto va a seguir, ¿no? Y es más, la generación Z, entiendo que se ha pronunciado, esto continúa. ¿Qué piden ellos? Piden pues que se cambie el régimen, e incluso que se vaya todo el Congreso, que se los integrantes que se vayan, eso pide, ¿no? Pero lastimosamente nuestra normativa está pues establecido que el cargo de uno, yo con cuanto quisiera irme, pero es renunciable, ¿no? Y bueno, si yo renuncio o abandono, igual vendrá otra persona, igual van a seguir integrando el Congreso, ¿no? Entonces es otro tema que necesita regular nuestra normativa para poder dar salidas así inmediatas frente a un acontecimiento, a un pedido de la población que de esta forma mayoritariamente solicitan, reitero, ¿no? Esos petitorios, que se vaya el gobierno y que se vaya al Congreso, ¿no? Correcto, congresista. Ahorita que menciona justamente el tema de los jóvenes, se había planteado lo que es el proyecto de ley 1599-2024, en la cual habla de la creación, más que nada en el tema tecnológico, ambiental y demás. Quisiera saber cómo es que este proyecto también puede llegar a las zonas rurales, más que recordemos que en el Perú son 26 regiones y muchas de esas regiones están descentralizadas. ¿Cómo lo plantearía o qué mejoraría usted este proyecto? Bueno, ya que estamos en la era digital, vemos que nuestra población está siendo informada. Sí, todavía existen las breves, pero gran mayoría ya posee un equipo de esta naturaleza, un celular a la que accede, entonces se informa, ¿no? Entonces, qué importante para que el Estado peruano, si efectivamente se interesa por la educación del pueblo, por su mejora, se tiene que dar en la educación, ¿no? Por los distintos medios. Entonces, estamos sosteniendo nosotros que se crea un área específica que ve el Ministerio de Educación de generar contenidos digitales de todas las materias, de todos ellos, ¿no? Porque lastimosamente vemos, por decir, en los canales nacionales, muy poco lo que dice incluso el tema de la comunicación y lo que dice el tema del periodismo, ¿no? Que debe tener una función educadora, de informar, de entretenimiento, de reflexión, etcétera, ¿no? Muy poco se ve eso, ¿no? Más son los temas sensacionalistas que conllevan pues a otra mentalidad de nuestro joven. Si le damos, por ejemplo, el tema cómo cultivar una planta en digital, estoy muy seguro que ese niño, que esa persona de la zona rural, empieza a captar y pone a la práctica, como tiene la tierra a su lado, la semilla, ¿no? Ahí le dan las pautas necesarias, tranquilamente puede el niño de por sí, puede empezar a sembrar, cultivar, mejorar ese sistema, ¿no? Igual en todo otro tema, ¿no? De la agricultura, de la ganadería, de la minería, el medio ambiente, cómo cuidar, por qué no tirar el papel al suelo, debe tener su lugar que corresponde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que proponemos es que hay que generar contenidos digitales, ¿no? Para poder complementar, para poder apoyar en la formación de ese ser humano, quien adelante puede ser un ciudadano, va a desenvolverse para que pueda aportar a lo que significa pues el desarrollo del país. Correcto. Más que nada este proyecto de ley, como usted lo dice, busca aportar al desarrollo del país.
quisiéramos saber cómo es que el Ministerio de Educación podría evaluar y llegar al impacto. Recordemos que en la pandemia, el Aprende en Casa, hubo un tema de deficiencia más que nada. ¿Qué soluciones habrían para poder evitar todo este tipo de problemas? Bueno, en su momento de la pandemia, obviamente, aquella vez nos han, si quiere decir, cogido ese mal a un país que no está preparado para nada, ¿no? Como es de sorpresa, ¿no? A raíz de eso, hoy se ha podido aprender muchas lecciones, ¿no? En cada persona, en cada institución, ¿no? Entonces, uno de ellos ha sido justamente, pues, el tema digital, ¿no? Con todas las debilidades, en algo ha podido contribuir, en algo ha empezado a motivar, ¿no? Según de las personas, cada uno cuando hacemos nuestro análisis de la persona, aquella vez en qué momento, cómo nos desenvolvemos y hoy cómo empezamos a desenvolvernos de manera distinta, mejorando obviamente, ¿no? Por eso reitero, ya que el tema digital hoy está masificándose, está llegando, entiendo que va a haber brecha, entiendo que hay lugares efectivamente que no hay, pero reitero, hoy se están incorporando más, si se quiere decir, clientes, podemos hablar en ese término, ¿no? De estos sistemas digitales, ¿no? Seguramente en una comunidad del 100%, más de la mitad poseen estos equipos, ¿no? Obviamente hay gente que no posee también, pero poco a poco necesita llegar y por eso es la importancia de que el Estado haga ese trabajo. Hasta de repente hoy seguramente el censo que creo que en este mes culmina, ahí estaremos teniendo una información real del país, cuántos efectivamente siguen aún con las necesidades, con las carencias, ¿no? ¿Qué grado de analfabetismo tenemos? Nos indica pues el censo anterior que casi 3 millones de analfabetos teníamos en el país, ¿no? En el Perú, ¿no? En esta fecha del año 21, ¿no? Entonces, ojalá que eso haya bajado. Entonces, para ellos y sobre todo, reitero, para todas las personas pues interesadas en el tema educativo del país para poder contribuir, promover a través de los medios digitales que de manera, nosotros estamos por de interés nacional, que va a ser labor del Ejecutivo que la entidad que lo comprende y desarrollar pues ese proyecto e implementar, repito, a que se genere estos contenidos digitales para poder servir a nuestra población. Correcto, congresista. Antes de cerrar este bloque, ahorita que me menciona lo que es el tema del analfabetismo gracias al censo, usted o alguno de su bancada, perdón, usted o su bancada o alguno de las bancadas del Congreso, ¿piensan hacer algún proyecto en base a estos resultados que vayan a obtener? Va a ser una información especial para decirnos, ¿no? Por ejemplo, el tema del analfabetismo. Como le digo, casi 3 millones arrojaba el censo anterior, ¿no? Hoy, ojalá que haya bajado, o a lo mejor se ha incrementado, ¿no? Entonces va a significar para tomar unas decisiones, obviamente nosotros desde la bancada o desde el despacho generaremos propuestas de leyes para que pueda implementarse de inmediato. Si dice aumentó, ya pues de emergencia requiere mayor inversión, mayor dedicación a la educación, ¿no? Si es amenorada, entonces igualmente la idea es que se cierre toda esa brecha, ni un solo analfabeto, ¿no? Como en otros países la tenemos, ¿no? Entonces eso significará pues para poder tomar decisiones y seguramente las demás bancadas, los demás parlamentarios, todas las instituciones igual van a tener pues algo que hacer frente a un diagnóstico, que sea una información que se tiene, ¿no? Para eso nos sirve el censo. Correcto, congresista. Muchas gracias.